Existen pequeños grandecitos en nuestra historia que bien pueden ser contados como una aventura. Es el caso del portaaeronaves Dédalo. La Armada Española logró en los años 70 convertir un barco estadounidense con 2 impactos de kamikazes y más de una década en situación de retiro en un referente internacional de la aviación. Una pista de despegue de apenas 180 metros, conseguían poner 4 aviones en 40 segundos, utilizando al máximo esa pista, porque los hacían despegar en diagonal. Se cruzaban en el aire y no interferían el uno con el otro. Cruzado mágico. Así se conoce la técnica con la que España reinventó el despegue de aviones. Llevar esto a la viñeta ha requerido mucha investigación, ser fiel a los protocolos y uniformes militares y a la acción del momento. El avión tiene que ser muy dinámico, tiene que dar esa sensación de que estás acelerando, de que estás frenando, de que pueda haber ese riesgo de que no funcione o de que no pueda salir bien el plan establecido. La parte más difícil es que todo eso tenga la coherencia suficiente para que gente que ha vivido sientan que es real y es verosímil. Fue en unas maniobras de la OTAN donde la Armada Española puso a prueba sus capacidades, superando con creces las expectativas. Una historia real, con nombres propios y un relato gráfico 100% aragonés.